Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 8, Crucifixión y sepultura de Jesús. Tema 2. Jesús en la cruz. Subtema: el grito de abandono de Jesús. Mateo y Marcos concuerdan en decir que a la hora nona Jesús exclamó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46 y Marcos capítulo 15 versículo 34. Transmiten el grito de Jesús en una mezcla de hebreo y arameo y lo traducen después al griego. Esta plegaria de Jesús ha llevado una y otra vez a los cristianos a preguntarse y a reflexionar: ¿cómo pudo el Hijo de Dios ser abandonado por Dios? ¿Qué significa este grito? Rudolf Bultmann, por ejemplo, observa a este respecto: la ejecución de Jesús tuvo lugar a causa de una interpretación errónea sobre su modo de obrar, entendido como el de un agitador político. Habría sido entonces, hablando desde el punto de vista histórico, un destino carente de sentido. Sí, o como Jesús haya visto en esto un sentido, no lo podemos saber. No debemos descartar la posibilidad que se haya derrumbado. ¿Qué debemos decir frente a eso? Ante todo, hay que considerar el hecho de que, según el relato de ambos evangelistas, los que pasaban por allí no comprendieron la exclamación de Jesús, pero lo interpretaron como un grito dirigido a Elías. En estudios eruditos se ha tratado de reconstruir precisamente la exclamación de Jesús, de modo que por un lado pudiera ser malentendida como un grito hacia Elías y por otros fuera la exclamación de abandono del Salmo 22. Como quiera que sea, solo la comunidad creyente ha comprendido la exclamación de Jesús, que los que estaban allí no entendieron o malentendieron, como el inicio del Salmo 22, y sobre esta base la ha podido comprender como un grito verdaderamente mesiánico. No es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. Lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Se identifica con el Israel dolorido, con la humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios. Asume en sí su clamor, su tormento, todo su desamparo y con ello al mismo tiempo lo transforma. Como hemos visto, el Salmo 22 impregna la narración de la pasión y va más allá. La humillación pública, el escarnio y los golpes en la cabeza de los que se mofan, los dolores, la sed terrible, el traspasarle las manos y los pies, el echar a suerte sus vestidos. La pasión entera está como narrada anticipadamente a este salmo. Pero mientras Jesús pronuncia las primeras palabras del Salmo, se cumple ya, en último análisis, la totalidad de esta magnífica oración, incluida también la certeza de que está escuchada y que se manifestará en la resurrección, en la formación de la gran asamblea y en el saciar del hambre de los pobres. Comparar versículo 25 y siguientes. El grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para muchos. En la teología más reciente se han hecho muchos intentos perspicaces para escudriñar, basándose en este grito de angustia de Jesús, en los abismos de su alma y comprender el misterio de su persona en el extremo tormento.
Todos estos esfuerzos, a fin de cuentas, se caracterizan por un planteamiento demasiado limitado e individualista. Pienso que los padres de la Iglesia, con su modo de comprender la oración de Jesús, se han acercado mucho más a la realidad. Ya para los orantes del Antiguo Testamento, las palabras del Salmo no corresponden a un sujeto individual cerrado en sí mismo. Ciertamente son palabras muy personales que han ido surgiendo en el forcejeo con Dios, pero palabras a las que sin embargo están asociadas a la vez en la oración todos los justos que sufren, todo Israel, más aún la humanidad entera en lucha. Por eso, estos salmos abrazan siempre el pasado, el presente y el futuro. Están en el presente del dolor y sin embargo llevan ya en sí el don de ser escuchados de la transformación. Esta figura básica en la investigación más reciente se describe como personalidad corporativa. Los padres la han acogido y profundizado a partir de su fe en Cristo. En los Salmos nos dice San Agustín, Cristo ora a la vez como cabeza y cuerpo, ruega como cabeza, como aquel que nos une a todos en un sujeto común y nos acoge a todos en sí, y ora como cuerpo, en el sentido de que tiene presente la lucha de todos nosotros, nuestras propias voces, nuestras tribulaciones y nuestra esperanza. Nosotros mismos somos orantes de este salmo, pero ahora de manera nueva, en la comunidad con Cristo, y a partir de Él, pasado, presente y futuro van siempre unidos. Una y otra vez nos encontramos en el hoy, saturado de sufrimientos, pero siempre también la resurrección y la saciedad de los pobres ocurre ya hoy. En una perspectiva como esta, nada se quita al horror de la pasión de Jesús. Por el contrario, aumenta porque no es solamente individual, sino que lleva realmente en sí la tribulación de todos nosotros. Al mismo tiempo, sin embargo, el sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica, un sufrir en comunión con nosotros, por nosotros, un ser con que proviene del amor y lleva consigo así la redención, la victoria del amor.